Hace unos días fui al cine a ver Obsesión y salí obsesionada, o sea, me encantó la película. Pero si estás aquí, me imagino que tú también has visto la película y algo a mí que me llamó mucho la atención y me dio también muchísimo miedo, muchísimo terror, que yo estaba pensando, Dios me libre, o sea, Dios nos libre a todas, es el comportamiento del protagonista principal, Ver. Pero antes de empezar a hablar sobre todo esto, me gustaría hacer una pequeña introducción porque creo que esta película, con todas las palabras, peliculón, se lo merece. Hoy vamos a hablar de Obsession, esta película de 2026 escrita y dirigida por Curry Barker y que me tiene loca. Como se puede ver en algunos carteles que la anuncian, la película realmente se podría vender a modo de advertencia moderna, tintes sobrenaturales y verdaderamente siniestros, bajo la premisa de ten cuidado con lo que deseas. Sin embargo, y como he dicho antes, mientras veía la película, me daba realmente cuenta de que hay un montón de temas que se tratan en la película, que la película deja entrever, que a mí me gustaría analizar, aparte obviamente de dar mi opinión y crítica, aunque no soy una experta de la cinematografía, pero sí me gusta mucho el cine, al final del vídeo. Tenéis los capítulos aquí abajo. A lo que voy es que la película también nos puede presentar un crudo y muy visceral análisis de la mente humana y sobre todo del fenómeno este de el chico bueno, inocente aparentemente, el ego masculino frágil, dinámicas de control e inhibición camufladas en la película. Es decir, el momento místico del tema del palito del sauce obviamente es el tema central. Pero yo me lo tomo más que un tema central como una especie de catalizador, ¿vale? Catalizador maligno que activa pues obviamente fuerzas oscuras y hace que esta chica sufra lo más grande, que básicamente quita el freno de mano a fijaciones inconscientes del protagonista que podemos ver a lo largo de la cinta. Vamos a analizar minuciosamente este paso de la timidez patológica a la depravación posesiva, conectando y analizando con momentos concretos de la trama, además de al final pues dar un veredicto de lo que me ha parecido la película, aunque realmente todo el vídeo va a estar lleno de spoilers, así que si no te la has visto, guárdate este vídeo, ve a vértela porque es un peliculón y luego mírate este vídeo. Al inicio de la película conocemos un poquito a Ver, que es uno de los protagonistas básicamente el personaje principal, el detonante de que pase toda esta historia, que es pues un chico que es como podríamos decir el típico chico muy tímido, el típico chico bueno, ¿no? Que siempre asociamos con intenciones primeramente puras, el típico chico que lleva enamorado de la misma chica un montón de tiempo, tal, que te da ternura, ¿no? Es lo que despierta este tipo de personalidad, este tipo de arquetipo en las mujeres. Y pues este chico está, vamos a ponerlo entre muchas comillas, ¿no? Enamorado de Nikki, que es este personaje de aquí, que es pues la protagonista, él y la protagonista. Desde el primer momento de la película podemos estar de acuerdo de que se establece como una especie de asimetría emocional. Podemos ver cómo Ver camufla muy bien sus intenciones con Nikki bajo esta personalidad de chico muy tímido, tal, no sé qué, me da vergüenza declararme. Básicamente de chico bueno y sobre todo, y lo más importante, inofensivo. Luego me gustaría mencionar que al principio, ¿no? Pasa el accidente este con su gato en el que pues su gato se trae unas pastillas y muere de forma accidental. Este hecho obviamente no está puesto ahí de una forma aleatoria. Esta pérdida de control que en cierta forma detona en la pérdida de su mascota, pues genera en Ver una crisis, como una especie de momento pico en el que él decide pues empezar a dominar más su entorno externo. Pero podemos ver que la personalidad de Ver está pues también muy atormentada por el miedo al rechazo, el ego frágil, una especie de nerviosismo imperioso a todas horas. Por eso
luego de comprar el sauce del deseo, ¿no? A modo de regalo para Nikki, a este se le presenta una oportunidad para declararse literalmente en bandeja. Nikki le pregunta directamente si le gusta, rollo, ¿te gusto? Pero dímelo ya, ¿sí o no? Y pues por culpa de este miedo al rechazo, de este ego frágil, él se ve como en la tesitura de negar nerviosamente y decir al final que no. Podemos ver como él realmente no quiere tener una comunicación asertiva con Nicky, no quiere sincerarle realmente sus sentimientos porque le cuesta realmente y le da demasiado miedo ese proceso hasta llegar a lo que vendría siendo pues declararse a la chica que te gusta. En cierta forma, esto pues quita de la ecuación el libre albedrío de la otra persona, porque no está teniendo en cuenta los sentimientos de Nicky. Él tiene como una hiperfijación en que quiere estar con ella, pues obviamente no, la película se llama Obsesión, es como una obsesión, es como una fijación constante en que él quiere realmente estar con ella, pero es muy contradictorio porque él no colabora para que eso pase. Total, llegamos a ese punto, ¿no? Que es el principio de la película, que es, el momento clave en el que empiezan a pasar cositas raras, en el que él rompe el sauce, pide el deseo de que ella lo ame más que a nada en este mundo, y por cosas oscuras que se van menuzando a lo largo de la película, pues acaba cumpliéndose. Y Nikki se vuelca completamente hacia ver. Vemos cómo Nikki pasa a ser una persona con principios, límites propios, personalidad, a ser prácticamente un robot, a tener respuestas súper artificiales, automatizadas, que hacen que el espectador esté verdaderamente incómodo, porque tú eres consciente de que aunque eso sea una persona y sea Nikki, sus respuestas y su comportamiento no son dignos de una persona que está en sus treces. Realmente parece como una persona sin voluntad. O una persona que está siendo controlada desde dentro, lo cual obviamente hace el ambiente súper oscuro y hace las cosas muy, muy incómodas. Curry Barker logra que el espectador realmente sienta como esa incomodidad de las cosas no están bien con esta pobre chica y es todo demasiado artificial, forzado. Ella no actúa sobre sus propios pensamientos o principios, sino que es como un espejo de las fantasías de ver. Y eso es realmente incómodo. Pero aquí hay otra cosita que es lo que a mí realmente me incomodó muchísimo. Es el ver cómo tanto al espectador como a los propios personajes dentro de la película, sin incluir a ver como sus amigos, se dan cuenta de que esto es muy raro, de que de la noche a la mañana le gustes a ella tanto, se comporte de esta forma tan sumisa contigo, es muy extraño, ¿no? Pero ya partiendo de la base de que, pues, que sea todo tan atropellado es obviamente muy, muy extraño, que de repente sean pareja, pero bueno, podría pasar. También hay acciones, comportamientos que no son propios de Nick. Obviamente las pataletas, los gritos, algunas frases, el momento este en el que están todos los amigos reunidos y ella recita lo de Hansel y Gretel. O sea, el momento en el que, le da literalmente, en un sándwich, en un bocadillo, a su gato difunto cocinado a ver, ¿vale? O sea, señales hay miles de que las cosas no están bien. Eso lo perciben tanto los personajes como el espectador y es verdaderamente incómodo y terrorífico porque estás viendo a una persona, pero sabes que no es una persona, que por dentro le están moviendo fuerzas malignas. El tema aquí es que Ver no hace nada, más allá de tener una charlita con ella y decirle: "Oye, ¿podrías dejar de comportarte como si estuvieras poseída por el demonio?", tal, no sé qué. Pero realmente podemos ver cómo el amor, o la idea del amor que tenía Ver, realmente no es amor, es literalmente posesión, es, sumisión absoluta. Estaba enamorado de la idea de estar con Nick, pero no de Nick. Porque podemos ver cómo mientras se hagan las cosas de una forma normal, no pase nada raro, ella siga teniendo ese comportamiento robotizado y casi
involuntario, tal, pero no pasen cosas paranormales, raras, que estén al límite de lo natural, pasando ya más a lo sobrenatural. Ver no encuentra ningún problema con estar con Nicky. Realmente sabe que las cosas no están bien y que no es Nicky. De hecho, hay una escena verdaderamente incómoda que es después de unas de estas conversaciones de ¿podrías comportarte como una persona normal, por favor? Querría estar contigo, tal. Em, vamos a ponerlo entre muchas comillas, hablan las cosas y tienen sexo después. Y puedes ver cómo ella realmente, la Nicky, no está ahí. Es como, es muy raro que el espectador realmente es consciente de la anulación de la identidad de Nicky. Realmente cuando todo se desata por completo con el asesinato de Sarah, una amiga que tenían en común, Ver entra en pánico porque está viendo las consecuencias de un deseo, de una decisión que él tomó. Resulta que esas consecuencias, ese comportamiento que realmente tiene como ya consecuencias más fuertes, más allá obviamente de comportamientos extraños y sustos de noche que son para que se te pare el corazón, pues él desea revertir el deseo. Nicky aquí le recuerda, bueno, Nicky, vamos a ponerlo entre muchas comillas porque no era ella, le recuerda que eso es lo que Ver deseó, esa devoción absoluta que va tomando tintes perturbadores y verdaderamente oscuros. Obviamente la película no aclara muchas cosas, pero eso está muy chulo porque ya pues como que te lo deja a ti ya a interpretación, ¿no? Todo parece como obra de un demonio, un ente sobrenatural ligado a esto del sauce de los deseos y tal, pero yo creo que también parte de este comportamiento, de esta posesión, de esta anulación de voluntad de Nicky, tiene que ver mucho con una especie de manifestación literal del ego de Ver libre de restricciones morales. Voy a como dejar, ¿vale? La historia a un lado porque aunque esté hablando de la película, esté diciendo bastantes spoilers, tampoco quiero decir de forma literal el final por si se ha quedado alguien que no ha visto la película. Pero me gustaría sacar, ¿no? Una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto un montón de chicos a primera vista, los tipos chicos buenos, el rollo este del good boy o lo que sea, estarían dispuestos a someter o a fantasear con la total sumisión de una mujer, inhibiéndola de sus libertades y pensamientos propios con tal de tenerla, poseerla? No. Me gustaría hacer otro vídeo, ¿no? Hablando de las distinciones claras entre la obsesión y el amor, ¿no? Y en cómo también está quizás demasiado presente ese factor de sumisión, ¿no? De, de la fantasía de un montón de hombres y tristemente chicos y niños que con todo el rollo este de los incels y tal, no crecen como pensando que realmente tener, amar a una mujer es esa forma, ¿no? De está a mi lado, tal, no sé qué, pero no tiene pensamiento crítico, no tiene, yo simplemente quiero como un saco, un cuerpo tal, que me haga compañía, la tenga al lado, mira qué guapa está, no sé qué, y ya está, ¿no? Y creo que todo este tema también se podría relacionar con el tema de la pornografía y del machismo, obviamente que ha estado presente durante un montón de años, pero daría para otro vídeo muchísimo más largo, muchísimo más detallado. Luego, también me gustaría hablar sobre otro tema, ¿no? Para entender por qué Obsession impacta de manera tan visceral en el espectador. Porque no me parecería tampoco limitar mi análisis únicamente al aspecto que a mí más me ha llamado la atención de psicológicamente hablando o de forma narrativa, sino también me gustaría centrarme en el tema de la cinematografía. Y aquí una pausa para aplaudir completamente la soberbia ejecución cinematográfica y
en todos los niveles, a nivel creativo, de Curry Barker. O sea, la película tengo claro que va a ser un clásico de terror y también un total éxito que está siendo y va a seguir siendo del cine de bajo presupuesto, que me parece como una clarísima muestra de cómo una buena mente creativa, una buena atmósfera visual y un buen diseño sonoro pueden amplificar muchísimo el terror psicológico sin necesidad de pues, efectos visuales súper caros o súper estrafalarios. A nivel visual, algo que me llamó la atención muchísimo fue que la película utiliza muy bien los contrastes de colores y las sombras, utilizando en cierta parte la luz como una especie de reflejo visual del estado mental tanto de Nikki como de Bert. De hecho, si nos damos cuenta, la película empieza con un montón de tonos cálidos, luces, muy cotidianos, casi costumbristas, tanto en el bar como en la tienda. Sin embargo, a medida que el deseo de ver altera la realidad, vemos como estos colores se van tornando cada vez muchísimo más oscuros. Las sombras se vuelven más densas, la paleta de colores se vuelve más saturada, los entornos se vuelven un poco más opresivos y la iluminación en algunos casos es muy clínica. Esto obviamente hace que de forma visual sea todo muchísimo más impactante y se sienta densidad y en las escenas, sobre todo de noche, de realmente miedo. Los momentos en los que está Bert durmiendo con Nicky. El director también abusa deliberadamente de los primeros planos y los planos detalle. Cuadran muchos rostros en primer plano, ¿no? Que también pues nos vuelven a esa atmósfera muy densa y oscura, sobre todo cuando están enfocando a Nicky. Muestran también un montón de sombras y contrastes sobre su cara. Hay muchas veces que literalmente no se pueden ver claramente las facciones de ella, pero ese es como el toque y ese es como la intención. Luego, hay un montón de cortes abruptos y un montón de planos sostenidos en el tiempo que pues generan también un contraste que me parece muy chulo. Se contrastan diálogos muy rápidos con escenas muy sostenidas y muy estáticas, como por ejemplo la escena en la que Ver deja en casa sola a Nikki y esta le dice que lo esperará ahí y literalmente lo espera ahí, o sea, no se mueve, se queda sonriendo a cámara y se ve cómo pues, se está haciendo sus necesidades encima con tal de no moverse. El ritmo personalmente a mí me ha gustado muchísimo y no tengo ninguna pega. Literalmente siento como que la película se desarrolla en cierta parte con una elasticidad, ¿no? Como que se van estirando momentos con planos y secuencias muy tensas y al final pues esa goma, ¡pa! Estás ahí y te paga un latigazo y es todo wow. A mí sinceramente no me sobró ningún minuto de la cinta y sí es cierto que quizás en todo caso se me hizo incluso corta. Luego, banda sonora de 10 y también me llamó mucho la atención que para reflejar todo esto que he dicho en la primera parte del vídeo, el director utiliza mucho los silencios. ¿Para qué? Para que en el silencio se distinga la nitidez de susurros, de respiraciones, de pequeños detalles que tú estás así conteniendo la respiración como va a pasar algo, estoy muy tensa. Toda la película, a partir de que Bert pide el deseo, para mí se siente como una especie de pesadilla lúcida con todas las letras. Tanto las transformaciones físicas como las transformaciones expresivas de la protagonista, fectísima Inde Navarrete, he de decir que literalmente chapo, porque esta mujer ha hecho la mitad de la película. O sea, es de 10. La cámara no necesita incipientemente como esos efectos digitales sobrecargados y demasiado artificiales para mostrarnos que la verdadera Nikki no está ahí. Literalmente esta actriz hace todo el trabajo y lo hace. Ya si le sumas todo lo que he dicho antes, es que tienes un film en el que vas a estar tensa y tenso. Vas a estar ahí incómodo, no sé cómo explicarlo, pero a mí personalmente me gustó muchísimo la película. Para concluir, destacar el final, que a mí me gustó mucho. Tampoco voy a dar muchos detalles, ¿no? Pero podemos ver cómo la pobre Nikki termina absolutamente mal.
luego de ser, pues, obviamente, psicológicamente y físicamente prisionera de la obsesión de un chico que a mí, es que me pone muy nerviosa, o sea, ese chico es el verdadero terror de toda la película. A mí me pareció como que en cierta parte la película podría ser como una muestra, quizás, espejo deformante de las relaciones posesivas modernas. Y también, pues, es muy buena muestra de que la obsesión compulsiva no busca realmente la felicidad del ser amado, sino la total sumisión, de la que haré un vídeo aparte, porque, no creo que la película, pues, dé tanto este tema, no, como que no lo trata de forma literal. Creo que hay otras películas que podrían ejemplificarlo muchísimo mejor y por eso quiero hacer un vídeo aparte. En lo personal y como fan del cine y también más concretamente del cine de terror, yo a esta película le doy un 10. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y me gustaría que si tú has visto la película y estás viendo este vídeo porque como que quieres bichar más sobre la película, tal, ver críticas, no sé qué, que es mi caso cuando me veo una película en el cine, me gustaría que dejaras un comentario, ¿no? También, pues, añadiendo matices de tu interpretación de otros, factores, tanto psicológicos como a nivel narrativo cinematográfico que te hayan llamado la atención y que yo no he mencionado por A por B en este vídeo, pero me gustaría saber tu opinión y leerte en comentarios. Muchísimas gracias por haber, visto el vídeo enterito y, pues, hasta el próximo vídeo.